Colombia por más de 50 años ha sufrido de un conflicto armado interno en el que las principales víctimas han tenido que ser desplazadas forzadamente, entre otras cosas. Pero no solo ellos son víctimas, los que han sido desplazados, también han habido diferentes factores para que estas personas sean catalogadas como víctimas. Pero, ¿quiénes pueden hacer parte del registro único de víctimas? Veámoslo en la siguiente jurisprudencia que se da en Bucaramanga. Comencemos. Para llevar a cabo esta línea jurisprudencial podemos comenzar con una línea de tiempo, sí, pero debemos determinar cuál es el problema jurídico y así se dará en la siguiente pregunta. La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas discrimina a las personas que se consideran víctimas del conflicto armado al no permitirle la integración al registro único de víctimas. Para poder explicar esta línea jurisprudencial determinamos dos polos, el polo 1 y el polo 2. En el polo 2 nos dice que solo pueden ingresar al registro único de víctimas las personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos bajo el conflicto armado interno y de acuerdo a la Ley 1448 de 2011. Por otro lado, tenemos al polo 1. El polo 1 nos dice que pueden hacer parte del registro único de víctimas aquellas personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos no solo en el conflicto armado interno, como lo estipula la Ley 1448 de 2011. Por ello, vemos que algunas sentencias están a un lado de cada polo. Vamos a determinar por qué cada una de estas sentencias toman estos lados. Entonces, comencemos. De acuerdo a la línea jurisprudencial que vimos anteriormente, la primera es la sentencia 402 de 2014. En esta sentencia, al accionante le negaron la inscripción al registro único de víctimas y no poder acceder a estos beneficios que brinda el Estado. A partir de ello, ella inicia un proceso. En los procesos, las diferentes entidades del Estado le negaron el acceso a este mismo, a la inscripción del RUF, y pues ella inicia una acción de tutela. A partir de la acción de tutela, la Corte nos dice que el hecho de que haya una incompatibilidad en los hechos que ella presentó. ¿Por qué? Porque los hechos en los que relató ella en su declaración ante el Ministerio Público no concordaban los lugares, ¿sí?, en los que presentó este desplazamiento forzado. ¿Qué pasa con ello? De que lo que buscó la entidad, ¿sí?, la UARIF, fue precisamente de que no se inscriban personas que no son desplazadas y accedan a los beneficios que brinda el Estado. Pero esto no puede llevar a una no inscripción de esta persona, de esta accionante, y determinar de que el Estado tiene unas obligaciones con estas personas que han sufrido de desplazamiento forzado en este conflicto armado interno. Además, el gobierno tiene la obligación de probar si de verdad esta persona no es víctima del conflicto armado, dado que en las bases de datos que tiene el Estado podría determinar si esta persona de verdad fue víctima del conflicto armado, si estos diferentes hechos sí han sucedido en ese territorio, si ha sido este territorio víctima del conflicto armado. T-112 de 2015. Como tal, tenemos como referencia expedientes acumulados. Son 8 acciones de tutela las cuales nos plasman la vulneración de derechos fundamentales y el reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, UARIF. ¿Qué es lo que reclaman estas 8 personas naturales? Primero que todo, población desplazada como sujeto de especial protección constitucional, inscripción en el Registro Único de Población Desplazada, derecho de petición a desplazados, ayuda humanitaria como derecho fundamental en cabeza de las personas víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, en ese entendido, lo que logramos evidenciar y ver con esta sentencia es que la Corte, mediante unos argumentos los cuales dicta y dice en conformidad con la Ley 1448 de 2011, que es la que nos asume que es la ley que regula
la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas que pues nos ofrece la presente ley. Entonces, en ese entendido, tenemos que la T112 del 2015 ordena revocar la gran mayoría de negativas a las acciones de tutela instauradas por estas personas, ya que muestra o nos plasma o nos da la forma en que no solamente es víctima la persona, valga la redundancia, que es victimizada o que sufre hechos victimizantes, sino que también es víctima aquella persona que se ve vulnerada en su derecho fundamental a la vida, a la libertad y al libre movimiento y expresión. Entonces, en ese entendido, tenemos que la ley 1448 de 2011 y la T112 de 2015 es el enlace en el cual damos y logramos evidenciar que no solamente es víctima aquel que sufre actos victimizantes, sino que también es víctima quien se ve vulnerado en su derecho fundamental. Ahora entramos a hablar sobre la sentencia T290 del 2016, donde acá la Corte decide realizar una modificación de lo que se entiende por víctimas, pues cabe recalcar que en el artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 son víctimas aquellas personas que han sufrido un daño con ocasión del conflicto armado, para así poder ser incluidas en el registro único de víctimas. Y en su parágrafo 3 establece que no son víctimas aquellas personas que hayan sufrido un daño con ocasión a la delincuencia común. Es por eso que la Corte decide traer a colación la sentencia C781 del 2012, ya que se establece que no porque los hechos no hayan ocurrido dentro del conflicto armado no se puedan incluir en el registro único de víctimas. Esto porque al momento en que se desmovilizaron los exintegrantes del conflicto armado, muchos se distribuyeron en todo el territorio nacional y siguieron realizando actuaciones delictivas, como lo es financiar a la delincuencia común, para que estos realicen las limpiezas sociales. Es por esto que cuando estas entidades, como lo es la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de Víctimas, no incluir a las personas que se sienten vulneradas, víctimas por los exintegrantes del conflicto armado, por el hecho de que estas actuaciones o los hechos que estos hayan realizado no hagan parte del conflicto armado como lo establece el artículo 3, pues estarían, por decirlo así, discriminándolo de algún modo, porque se debe tener en cuenta lo que pasó con posterioridad a estas personas, ya que siguen realizando actuaciones delictivas como lo venían realizando dentro del conflicto armado. Es por esto que esta sentencia se asemeja más que todo al Polo 1, ya que aunque estos hechos no se hayan cometido dentro del conflicto armado, las exintegrantes siguen realizando actuaciones que siguen vulnerando a la población, ocasionándoles daños. Es por eso que la sentencia realiza una ampliación al término de víctimas. Bueno, mi nombre es Estefanía Vesga Palma y la sentencia que me correspondió es la T342 del 2018, que es el derecho de las víctimas del conflicto armado a la inclusión en el registro único de víctimas. La Corte Constitucional ha manifestado que en los artículos 154 de la Ley 1448 del 2011 y el artículo 7 del Decreto 4800 del 2011, la UARIP es la entidad responsable al registro único de víctimas y que la jurisprudencia constitucional ha indicado que la inscripción de víctimas del conflicto armado es un derecho y es un requisito que habilita las demás medidas de protección y garantías establecidas en la Ley 1448 de 2011. Las personas que se consideren víctimas del conflicto armado deben hacer una declaración en el Ministerio Público, ¿sí? Y la UARIP tiene 60 días hábiles para resolver si los incluyen o lo excluyen a la persona o el núcleo familiar. La UARIP únicamente podrá negarse a la inscripción, primero, cuando los hechos del victimizante no tengan relación con el conflicto armado, cuando no corresponden a la realidad y que la declaración haya sido por fuera del término que se establece en la Ley 1448 del 2011. En conclusión, la inclusión de la RUC es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado. Debe adelantar ese procedimiento que valore la declaración realizada y que los elementos de pruebas aportadas, ya sean los criterios técnicos, jurídicos y contexto que haya lugar. Y además que estas entidades está obligada a acudir a todos los medios de información y bases de datos que hacen parte de la Red Nacional de Información cuando quiera que la carga de la prueba
se invierte, y en ese sentido corresponde al Estado demostrar que las personas no tienen la calidad de víctimas para efecto de la Ley 1448 del 2011. Gracias. Voy a hablar de la sentencia que me correspondió y es la T584 del año 2019. En esta sentencia, una persona interpone acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, igualdad y para que sea incluido en el Registro Único de Víctimas. Solicita lo anterior en base a los hechos victimizantes del homicidio de sus 3 hermanos y su posterior desplazamiento del lugar en el que vivía. Esto ocurrió durante los años 1997 y 1998. Con posterioridad a ello, en el año 2005 realizó declaración sobre estos hechos victimizantes ante la Personería de Saravena en Arauca. Luego, mucho tiempo después, en el año 2016, realiza otra declaración sobre estos mismos hechos victimizantes en la Procuraduría en Bogotá, pero esta entidad decide no incluirlo en el Registro Único de Víctimas porque considera que la declaración de esta persona fue extemporánea según lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011. Además, también manifestó que no hubo circunstancia ni de fuerza mayor ni de caso fortuito que le hubieran impedido a esta persona haber realizado la declaración en los términos previstos en esta ley, es decir, la Ley 1448 del año 2011. A pesar de haberse interpuesto tanto los recursos de reposición como de apelación contra esta decisión, la entidad seguía manifestando que la declaración fue extemporánea y no hizo la inclusión en el RUV, Registro Único de Víctimas. Por eso interpuso acción de tutela, pero un juez de la República la encontró que era improcedente porque ya se había hecho un trámite administrativo. En revisión, la Corte Constitucional requirió a esta entidad accionada para que explicara los motivos del por qué no incluyó a esta persona en el Registro Único de Víctimas y por qué tampoco se reconoció los hechos victimizantes de los homicidios de los 3 hermanos de esta persona. Entonces explicó esta entidad ante la Corte Constitucional que ya se había ordenado una nueva valoración sobre estos hechos victimizantes y que ya se habían revocado las anteriores resoluciones por las cuales se le había negado incluir en el Registro Único de Víctimas a esta persona. Luego, con posterioridad, manifestaron ante la Corte Constitucional que ya se hizo una inclusión en el Registro Único de Víctimas del núcleo familiar y de esta persona, y también se reconocieron los hechos victimizantes del homicidio de los 3 hermanos. Entonces, la Corte Constitucional también en esta sentencia se manifestó sobre la falta de inscripción en el Registro Único de Víctimas y explicó lo siguiente: que la falta de inscripción en el Registro Único de Víctimas de una persona que cumple con los requisitos necesarios para su inclusión no solo afecta su derecho fundamental a ser reconocido como víctima, sino que además implica la violación de una multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y otros derechos. Esto fue todo por nuestra línea jurisprudencial. Muchas gracias.